Gloria a Dios, Dios les bendiga. Un placer, un gusto ya estar con ustedes en esta tarde, un domingo más de bendición, un domingo más donde Dios está siempre presente. Y damos gracias a Dios por usted, por su vida, por su familia, por los que le rodean, por sus hijos. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos para poder traer esta palabra. Amén. Muy contentos estamos con el Señor, amén, por la bendición que nos presta en esta tarde. Y yo quiero pedirle que se una con nosotros. Yo quiero pedirle que esta tarde usted se una para que pueda recibir esta palabra. Mire que hay alguna persona cerca de usted que necesita esta palabra. Y yo le voy a pedir que esté con nosotros en el transcurso del mensaje. Venga con nosotros a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Saludamos a toda la gente que nos mira ahí en México, en El Salvador, en Guatemala. Nos están mirando en diferentes lugares que nos miran. No sabemos hasta dónde llegamos, amén, pero sea bienvenido esta tarde y sea bendito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hablarles esta tarde bajo el tema llamados para ser libres. El domingo pasado estuve hablando del reino de Dios, cómo ser parte del reino de Dios. Y esta tarde quiero continuar un poquito la secuencia del tema porque queremos hablar de la libertad que Dios ha ofrecido, o se la ofreció al pueblo de Israel y también te la ofrece a ti esta tarde. Así es que vamos a la palabra y vamos a escudriñar lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Y yo quiero que se una conmigo, lea la palabra, Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer 4 versículos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y la leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras almas, conciencia de vuestras obras muertas. Aleluya, de vuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Llamados para ser libres. Un esclavo no puede heredar. Usted sabe muy bien eso, que un esclavo no puede tener una herencia, porque él está bajo sus amos, él está bajo la mano de sus amos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados por herencia de Dios para ser libres. Y esta tarde quiero que esté conmigo durante este precioso momento, amén, para honrar al Padre, amén. Quiero decirle algunas de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Y una de ellas es, cuando, como le decía, hablé la semana pasada de la liberación del pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo en esa noche al pueblo: antes de que salgan esta noche, yo quiero que ustedes maten a un becerro, quiero que maten a un cordero, pero este cordero tiene que ser sin mancha. Y no era tanto la muerte del cordero, sino que era la sangre que se iba a derramar. Por esa sangre de ese cordero que había que ponerla en los dinteles, en los marcos de las casas. Era necesario para identificar la presencia del pueblo de Israel bajo un techo. Era tan importante que la sangre estuviera en los dinteles, en los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte supiera de que allí no podía entrar, porque habían hijos de Dios.
Yo no sé cuánto se goza con esto. Pero el pueblo de Israel salió de su esclavitud y empezó a caminar por el desierto. Y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel fue que caminara en obediencia, que caminara oyendo sus estatutos, que caminara, lo iba a llevar a una tierra prometida. Nosotros estamos en esta tierra bajo una herencia de Dios, bajo una promesa de Dios, bajo las palabras proféticas de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando dijo, donde yo estoy, ustedes también van a estar. Y Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida. Nosotros nos ha prometido llevarnos con Él. Somos la novia de Cristo y vamos a volar con Él a las nubes, según lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Pero el pueblo de Israel, cuando hicieron este pacto con Dios, una noche antes de salir de Egipto, que tuvieron que celebrar la Pascua, y que no voy a hablar de la Pascua ahora, simplemente a tocar el tema de la sangre del Cordero. Tenían que ser rociadas las puertas, los dinteles, para identificar la posición de quién estaba adentro de esa casa. Y cuando nosotros pensamos en eso, podemos decir, era muy fácil, cualquier persona entraría ahí. Yo le decía el domingo pasado, no. Dios determinó que solamente israelitas no se podían mezclar con otras personas extranjeras, tenían que ser real, el pueblo de Dios. Por eso es que Él les dice, solamente los que estén adentro de las puertas, que tengan sangre, van a ser los que van a sobrevivir, los primogénitos que van a sobrevivir. Y cuando Dios hizo esto, a través de lo que le dijo a Moisés, logró el pueblo de Israel librar a sus hijos de la muerte. Ha habido aflicción en los corazones de muchas madres, hoy en nuestra actualidad. Ha habido aflicción en el corazón de padres angustiados por sus hijos. Pero yo quiero llevarlo a esta tarde, por eso el tema, llamados para ser libres. Porque nosotros no hemos sido llamados para estar otra vez en esclavitud, como el apóstol Pablo lo dice en el libro de Gálatas. Nosotros hemos sido llamados para ser libres, libres de opresiones, libres de acusaciones, libres de enfermedades, libres de la acusación satánica. Entonces, cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, Dios le dijo que eso lo harían como un pacto con Él. Por eso es que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de pactos. Y cuando le hablo de pactos, yo no le estoy hablando de pactos de dinero. No, yo no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de pacto de su vida con Él. Porque hay que entender bien, hay que ser prácticos en la Escritura. Mucha gente equivoca este tema y el Dios de pactos que le ofrece, quiere confundirlo con decirle Dios quiere que pactes con Él. No, Dios quiere tu vida, Dios quiere tu corazón, Dios quiere solamente eso. Hay una protección de Dios, hay una protección que Dios quiere darle al ser humano, hay una protección que Dios le dio al pueblo de Israel. Y algo de lo importante, en el capítulo 12 de los Éxodos, capítulo 4, cuando habló de un sacrificio de un cordero, nótese que no fue cualquier animal, nótese que no fue cualquier bestia del campo, no, tenía que ser un cordero. Y dice que tenía que ser de 1 año y tenía que ser sin manchas, y no tenía que tener defecto alguno. Por eso es que de ahí empieza la promesa de la sangre del Cordero de Dios para nuestra actualidad. Y cuando Dios lo quiere sacar al pueblo, lo quiere restablecer, Dios quiere restablecer la relación que el pueblo ha perdido con Dios. Porque si una cosa Dios tiene en su corazón es amor a la humanidad, amor a lo que Él creó, amor a su creación, amor a lo que Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, imagen o semejanza.
Por eso es que cuando Dios mira el desprecio del hombre hacia Dios, Dios busca la forma de cómo atraerlo de nuevo. Dios busca la forma cómo va a poder atraer otra vez a esta criatura, a esa creación suya. Aunque el diablo está buscando cómo destruirlo, el diablo busca cómo esclavizarlo, Dios pone todos los medios posibles para que los que son llamados puedan venir a refugiarse en Cristo. Dios siempre ha tenido la tendencia en su corazón de estar cerca de lo que Él creó para gloria de su nombre. Lastimosamente, el ser humano siempre la tendencia es irse al pecado. Porque es más fácil vivir una vida desenfrenada sin Dios que obedecer a Dios. Cuando al pueblo de Israel se le dijo, mira, solamente tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando Dios le dijo eso, para el pueblo se le hacía totalmente difícil. Porque no es fácil cuando a usted lo ofenden perdonar. No es fácil cuando usted está pasando una desilusión en su vida, un fracaso en su vida, amar a Dios. Mucha gente, yo siempre lo he dicho, mucha gente en los momentos de necesidad busca a Dios y cuando ven que Dios no le responde, blasfeman contra Dios. Y ese es el error más grande, porque Dios no es culpable de lo que a usted o de lo que a mí nos pasa en esta vida. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto y Dios siempre los estaba llamando al arrepentimiento. Dios siempre tenía una palabra para ellos. Los alimentó en el desierto, les dio agua en el desierto, les puso una nube de gloria encima, les puso una nube de fuego para que los alumbrase. Dios quería traerlos, Dios quería llamarles la atención a ellos. Pero lastimosamente el pueblo se rebelaba, cada vez se rebelaba y se rebelaba y se rebelaba más contra Dios. Pero Dios quiere que lo escuchemos. Dios está buscando gente que quiera abrir sus oídos espirituales y escuchar la voz de Dios. Si usted tuviera la oportunidad y me preguntara o me puede preguntar, pastor, ¿es fácil el evangelio? Yo le dijera, no es fácil. Porque no predicamos un evangelio donde se camina en un camino de rosas, no. No predicamos un evangelio en el que usted va a tener todas las comodidades del mundo, no. Predicamos un evangelio que se tiene que dejar todo lo que amamos según la carne. Por eso el apóstol Pablo, las palabras de él fueron, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y una persona crucificada ya no puede hacer nada. Aquellos dos ladrones en la cruz del Calvario, uno le pedía a Cristo que lo salvara, el otro se burlaba de él, pero era todo lo que podían hacer. El apóstol Pablo menciona algo más importante que esto, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque cuando estás en Cristo, tus ojos están puestos en Él. No te llamó el Señor para vivir en esclavitud. No te llamó Dios para que vivas en esa esclavitud de pecado. Hay tanta equivocación con esto, con la gente. Hay tanta equivocación en el corazón del ser humano, porque el ser humano quiere amar a Dios a su manera. Y a Dios no se le ama de la manera que el hombre piensa, a Dios se le ama como Él quiere. Por eso en Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque es algo muy importante pensar en eso. ¿Cómo yo amo a Dios? ¿Dónde está el centro de mi corazón? Tengo unos domingos, ahora que estamos por Facebook Live, tengo unos domingos hablando acerca de esto porque me ha llamado la atención. Que se habla de tantas cosas, se habla de la pandemia, se habla de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Y mucha gente ha tomado la oportunidad para hacerse público, para hacerse fama. No estamos para hacernos fama, estamos para poner al Dios de la gloria en el lugar número uno. No estamos para hacernos fama nosotros, sino que para darle la gloria y la honra al que la merece.
al que nos llamó de la esclavitud a la libertad. Pero, como repito siempre, el ser humano a la tendencia es el mundo. Por eso es que hay tanto evangelio que se está predicando hoy en día. No se habla del pecado, no se habla del infierno. Yo no te puedo decir en este momento, mira, vive tu vida como quieras, ama a Dios y eso es todo lo que Dios quiere. No, no, no. Hay una relación que Dios te pide para que seas hijo de Él. El domingo hablaba sobre esto. Tienes que renunciar a todo lo que está alrededor tuyo. Tienes que renunciar a todos los deseos de la carne. Tienes que renunciar. Los deseos de la carne te van a llevar a la muerte, te van a llevar al infierno. Pero hay tanto evangelio que se está predicando hoy en día, un evangelio de comodidad. Y me ha dado gusto escuchar a algunos siervos de Dios que están predicando la palabra tal como es. Y gloria a Dios porque aún hay gente que ama su palabra. Pero hay tanta equivocación en esto porque en la gente se ha creado el pensamiento de que amar a Dios es estar en la iglesia el domingo. Qué equivocación más grande. Amar a Dios es hacerle una promesa y mucha gente, quizás tú que me estás escuchando, mucha gente se ha puesto en su corazón. Cuando pase esta pandemia, cuando pase esta crisis, yo voy a ir a tal lugar y le voy a llevar una ofrenda al santo fulano. Yo te quiero decir una cosa esta tarde. No tienes que esperar que la pandemia termine, no tienes que esperar que esto se acabe porque esto no se va a acabar. Tienes que pensar que el Dios a quien tú intentas llegar a través de alguien más, Él está tocando a la puerta de tu corazón. Cuando hay necesidad de ir y libertar a una persona, escúchame esto por favor. Cuando hay necesidad de ir y libertar, de pagar un precio por un secuestrado, por una persona esclavizada, no el esclavo viene a pagar precio, es alguien que tiene que ir a pagar el precio por él. Tú no tienes que pagar el precio de nada porque tu precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Pero porque vives en esclavitud, si tú dices que amas a Dios, yo no te puedo felicitar o aplaudirte porque me digas que amas a Dios. Si todo lo que estás viviendo dentro de tu relación huele a mundo. Jovencitos que dicen ser cristianos, no los conoces en la calle, no los conoces porque son igual que el mundo. Y no estoy atacando a la juventud, estoy atacando el pecado. Quiero que me entiendas esto. No podemos ser duros con la gente, tenemos que ser duros con el pecado, pero el que practica el pecado, dice San Juan capítulo 3, versículo, primera de Juan, capítulo 5, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo es padre de mentiras. No podemos vivir como el mundo vive. Para ser un hijo de Dios, un libre del pecado, tenemos que ser realistas y pensar: ¿qué estoy haciendo en este tiempo que tengo la oportunidad de buscar a Dios? Porque tú tienes tiempo, ahora que está sucediendo todo esto, tú tienes tiempo de pensar, reflexionar y decir: ¿qué es lo que estoy haciendo por mi vida, por mi familia? Necesitamos volver y pensar: ¿dónde está el camino verdadero? Hay gente que dice: vente con nosotros, nosotros tenemos la verdad. Hay gente que te dice: nuestra iglesia es la iglesia verdadera.
Yo te digo que en esta tierra no hay iglesias verdaderas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es la iglesia, es la persona que sigue a Cristo. Por eso Él dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Si tú tienes humildad y tú te atreves a vivir en esa humildad que Cristo nos enseñó, tú eres libre. Pero hay algo importante que tenemos que nosotros entender. No podemos continuar con una vida desenfrenada. Por eso el pueblo de Israel vivía en esa vida. Y escúchame esto, porque esto es tan importante entenderlo. El pueblo de Israel se acostumbró a hacer sacrificios por sus pecados. Imagínate. El que tenía dinero, el que tenía crianza de animales, no tenía que comprarlos, él escogía algo y lo llevaba en el día del sacrificio y durante el demás tiempo seguía pecando, esperando la oportunidad de ir a ofrecer sacrificio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú no puedes estar esperando la oportunidad de que las iglesias se abran para decir, cuando la iglesia se abra, entonces sí le voy a servir a Dios. Tú eres un religioso. Tú no amas a Dios. Ahí donde estás con tu familia, ahí donde estás encerrado en tu casa, ahí donde estás, que por ley tenemos que estar así. Ahí es la oportunidad que tú le muestres a Dios que en verdad lo amas, que en verdad tienes amor por Él. Porque no depende de una congregación. La libertad no depende de una congregación. La libertad no depende de que tú tengas un grupo de hermanos, que tú socialices con gente. No. La libertad depende de la sangre de Cristo, del sacrificio de la cruz. Porque allí fue donde se dio la libertad. Se ha podido vivir mucho tiempo, 2000 años de Cristo para acá. Los siervos han sido perseguidos, el evangelio ha sido perseguido. A los cristianos no se les ha querido. ¿Por qué esta confusión? Porque hay gente que está en esclavitud, pensando que ama a Dios, pero en esclavitud. Y yo quiero llevarte esta tarde a pensar, si en realidad yo amo a Dios, si en realidad mi vida está conectada con Cristo, yo tengo que ser libre. ¿Hay un momento de adoración que tú le puedas dar a Dios en este momento? ¿Has tenido un poco de tiempo en este día para consagrárselo al Señor? ¿Ha habido un día en la semana que lo has consagrado, en que sea en la tarde con tu familia para el Señor? ¿O estás viviendo una vida simplemente esperando que la iglesia se abra? La iglesia no te ofrece nada. Los grupos religiosos, las iglesias se hicieron después de la persecución, de la primera persecución de la iglesia, por obra del Espíritu Santo de Dios, porque Dios lo permitió, porque el evangelio era necesario que se predicara. No hay un concepto bíblico, no hay nada en la Biblia que nos diga que hay una sede donde está la primera iglesia o la única iglesia. No hay. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está la iglesia? Ese eres tú. Tú eres el templo de Dios. Pero si hay esclavitud en tu vida, tú no tienes libertad para adorar a Dios. Y yo quiero esta tarde que me entiendas este punto del mensaje. ¿Por qué la esclavitud te ha tenido tantos años pensando que porque eras cristiano o has sido cristiano, tu vida está bien? Cuando en los momentos de desesperación no hayas a quien clamar,
Yo le he dicho a la iglesia, y yo se lo he dicho muchas veces, el cristiano verdadero no depende de la economía de los Estados Unidos. No depende de la economía. Un día esto se va a quebrar. ¿Y dónde va a quedar tu vida? Hemos aprendido que Dios es nuestro proveedor. El libro de Jeremías, capítulo 17, dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová. Ya a mí me gustaba, estaba viendo este pasaje en este día, porque hay una bienaventuranza para ti cuando aprendiste a ser libre de todas las opresiones, de todas las cosas que te rodean, cuando aprendiste a ser libre de todo lo que está alrededor tuyo. No hay nada que se pueda apropiar de tu vida si tú vives en Cristo Jesús. Las cosas que vengan a este mundo, las cosas que vengan, que vayan a venir de aquí en el futuro, Dios tiene control de eso. Pero Dios no puede controlar algo que no lo tiene en sus manos. Yo quiero que me entiendas, por favor. Si Dios no tiene tu vida en sus manos, Dios no te la puede controlar. Alguien más la está gobernando. Tú eres esclavo de alguien. El libro de Hebreos, el que estamos leyendo, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará pues vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Estamos viviendo en una costumbre, estamos viviendo en un desosiego, estamos viviendo en algo que no vale la pena. Pero hoy es oportunidad, iglesia amada, que me escuches. Estamos esperando la venida de Cristo. Yo te pregunto, si Cristo viniera este día, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Si Cristo se apareciera hoy en esta tarde, ¿estás listo para este momento glorioso? Por eso te decía anteriormente, cuando el evangelio se vuelve una costumbre, se ora en la iglesia porque es tiempo de orar, se aplaude porque es tiempo de aplaudir, se canta porque es tiempo de cantar. Se hizo una costumbre. El pueblo de Israel llegó a tener una costumbre de pecar, pecar y pecar, y cada que se ofrecía tiempo de sacrificio, llevaban sus ofrendas para que sus pecados fueran perdonados. Sabían que eso hacía efecto para su vida. Pero Dios se cansa de tanto. No solo eso, sabes que el pueblo de Israel ya no le bastaba con pecar y traer los sacrificios, sino que lo que hacía era que ya no le importaba cuál era la ofrenda, cuál era el animal que iba a llevar. Llevaba un animal cojo, llevaba un animal ciego, con defectos. Malaquías capítulo 1, versículo 8 dice: ¿por qué me traes ofrenda? ¿Por qué me ofreces lo que tú no quieres? Dios te ama, pero Dios no quiere que le des lo que te sobra de tiempo a ti. Dios no está buscando esas sobras de tiempo que tú tienes. Yo espero en el Señor y en esta temporada que ya se empiecen a abrir las iglesias, la gente que llegaba tarde a la iglesia sea la primera que esté, que le empiece a dar lo mejor de ellos, de su vida a Dios. Que los servicios de oración que se hagan no solo en Casa de Gloria, en las iglesias en general,
Que los cultos de oración sean cultos poderosos, donde la gente se junte a invocar, a clamar a Dios, a darle honra a Dios. ¿Por qué le das el tiempo que te sobra a Dios? Hermano, si tengo tiempo voy a ir, si no, no voy a ir porque mira que ocupado ando. Dios te ha dado 24 horas y ahora tienes las 24 horas libres. Gracias a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 22. Dios ama lo que es justo y desprecia la injusticia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía. ¿Qué te está diciendo Dios con esto? El que es inmundo sea inmundo aún. Pero el que sea justo, justifique. Haga justicia. Y el que es santo, santifíquese más. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que si estás presentando una ofrenda que para ti no vale, para Dios tampoco le sirve. ¿Dios necesita de ti? No. Pero tienes que mostrarle a Dios que lo amas con el corazón. Somos pastores por la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de amor, tenemos que enseñarle al mundo. Yo te puedo decir, no toda la gente le caigo bien, pero te puedo decir, yo toda la gente la amo. Pastores que me escuchan, consiervos, gente que he conocido de antes, los amo. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado eso, porque me dice, el que es justo, justifíquese más todavía, y el que es santo, sea santo aún. ¿Por qué no volvemos a Dios y reflexionamos? Llamados para ser libres. Yo no puedo perdonar porque me hicieron tanto daño. Son nuestras palabras muchas veces. Cristo fue al Calvario y Él no le había hecho daño a nadie. La pérdida de un hijo es doloroso, pero el Padre dio a su Hijo por ti y por mí. Esa sangre que fue prototipo allá en Israel, ahora está para que tú la tomes y la traigas a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu esposo. Pero no puedes ser injusto, no puedes seguir siendo inmundo. No lo digo yo, lo dice la palabra. No le podemos sacar esto a la palabra. Dice la palabra de Dios en versículo 14: Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios quiere tratar contigo, pero dale la oportunidad a Dios. Dásela. Iglesia amada, dale la oportunidad a Dios. A Dios no se le puede servir un 50%. A Dios no se le puede servir un 30%, un 80%. A Dios se le tiene que servir con todo. Es difícil, sí es difícil. Pero cuando amas, haces lo imposible para que esa persona a quien tú amas, a quien tú quieres, se sienta bien. La adoración a Dios. Dios busca adoradores que le adoren. Fíjate que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los romanos, él les dijo estas palabras porque se había dado, se pasó el ciclo de los antiguos a lo que era ya la iglesia primitiva. Y el versículo 1 de Romanos capítulo 12 dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque la costumbre te llega a matar tu vida espiritual.
Hemos estado esperando un milagro de Dios y no lo hemos recibido y le decimos, Señor, ya te llamé, ya te clamé, ya te dije, ¿por qué no llega esto? Dios está buscando algo de ti, de tu vida. Fíjate lo que dice el versículo número 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformismo, así estoy bien, no entiendo mucho, pero así estoy bien. Dios quiere que lo conozcas cuál es su voluntad. Un esclavo no tiene la capacidad, o aunque tenga la capacidad, pero no tiene la facultad de saber lo que su amo, lo que su siervo, lo que su dueño dice. Pero tú como hijo tienes todas las promesas en la palabra de Dios. El hermano Carlos decía al principio uno de los versículos tan apropiados para el cristiano. Porque para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pero ¿qué tanto amamos a Dios cuando lo necesitamos? Por eso el apóstol Pablo enfatiza y dice, esto es conforme a los que según su propósito son llamados. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo que esos tiempos nos acerquen al Señor, que esos tiempos nos vengan a traer refrigerio espiritual. ¿Podemos acercarnos? Sí. Con un corazón a medias. Dios te pide, Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice, hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mi camino. Si tú le has dado tu corazón al Señor, tus ojos tienen que estar puestos en Él, en tu libertador, en ese Dios. Nosotros cantamos un canto muy precioso que dice, eres mi sanador, mi libertador, porque eso es Él para nosotros. Mi libertador, mi sanador, Él está ahí presente siempre cuando lo necesito, siempre está y siempre va a estar presente. Hay importancia. Hay una necesidad. El mundo te está queriendo atraer. El mundo te está queriendo conquistar. Pero Dios te quiere decir esta tarde, déjame hacerte libre. Déjame hacerte libre. Mira, hay un acta en tu vida que Él ya la crucificó en el Calvario. Hay un acta de decretos que muchos ya la dejaron que Cristo la crucificara. Hay personas que todavía la están llevando. El libro de Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú tienes un acta de decretos. No toda la gente es libre, no lo malentiendas, por favor. No toda la gente que va a una iglesia es libre. Si estás en una iglesia, tienes que meterte en la voluntad de Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Si no lo estás haciendo, busca a Dios, busca una iglesia. Allá en El Salvador, en Guatemala, donde quiera que nos estés viendo, busca una iglesia. Yo no te predico para que vengas a la iglesia, a nuestra iglesia, yo te predico para que busques a Cristo, a tu libertador. Él es sanador. Él tiene todo para dártelo. Decía en mediación del mensaje, hay gente que ha hecho promesas y dice, terminando la pandemia voy a ir a esta tal parte a llevarle una promesa que yo le hice a un santo. El santo de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, llevó esa acta que es contra ti, de maldiciones que habían, la clavó en la cruz del Calvario, le dijo al diablo, no tienes potestad, pero cuando tú le dices, Señor, aquí está mi vida, yo te invito esta tarde que vengas a Cristo. No rechaces
No rechaces. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere ser tu libertador. Él venció en la cruz por ti. Al Padre le dolió ver a su Hijo clavado, no porque estaba muriendo físicamente, sino que por la abominación del pecado que estaba llevando en sus hombros ante Él. Por eso el desprecio del Padre hacia el Hijo. Y esa fue mi culpa. Por eso Él es mi libertador. Esta tarde yo te invito. ¿Quieres reconciliar con el Señor? ¿Quieres aceptar a Jesús al que nunca has conocido? ¿O estás enfermo y quieres que Dios te sane? Dale tu corazón a Cristo. Y Él lo va a hacer. Yo oro contigo esta tarde para despedirme de este tiempo. Si estás enfermo, pon la mano donde tienes ese dolor. Si estás contagiado con el coronavirus y tienes fe, Dios te sana en este momento. Si tienes cáncer, tienes pulmonía, tienes lo que tengas, tienes bronquitis, tienes lo que tengas, Dios te sana en esta tarde. Hay gente que piensa, estas migrañas que tengo, esas no son tuyas, ya las clavo en el Calvario del Señor. Oro por ti, Padre que estás en el cielo. Llego ahí donde está esa persona, Señor, necesitando, Señor, libertad. Tú viniste y nos llamaste para ser libres, y en el nombre de Jesús yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque esas vidas esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, extiendo mi mano, Señor eterno, ahí donde está ese dolor, donde está esa angustia, Señor. Sana el corazón, Dios de la gloria, y sana su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por las personas que esta tarde han decidido entregarte su corazón, reconciliar contigo. Padre, escribe su nombre en el libro de la vida. Señor, de esta tarde en adelante, son libres para gloria de tu nombre, llamados para ser libres. No te pierdas nuestras transmisiones. Estamos el día jueves a las 7:30 de la tarde y el día domingo, si es que todavía no tenemos el espacio en la iglesia para abrirla, nos vemos a las 4 de la tarde el próximo domingo, si Dios así lo permite. Si Cristo viene, no me esperes aquí, nos vamos a ver en las nubes, pero prepárate, porque Cristo puede venir. Quiero verte contigo. Quiero verte allá conmigo, con el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.